Hola a todos, espero que se encuentren bien. Tenemos la oportunidad de hablarles sobre un tema muy interesante, el cual es la historia no contada de Guatemala. Este tema es bastante extenso, pero en esta ocasión solo hemos resaltado algunos puntos clave. ¿De qué trata esto? La historia no contada de Guatemala se refiere a los aspectos de la historia del país que no se encuentran comúnmente en los libros de texto tradicionales o en los relatos oficiales, en lugar de concentrarse en los eventos más conocidos como la independencia, la conquista o los conflictos políticos. Buscan explorar las experiencias y narrativas de grupos marginados, así como los eventos y personajes que han sido olvidados o ignorados. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no quieren hablar del pasado? Memoria selectiva y miedo a la confrontación. Guatemala es una sociedad profundamente marcada por el miedo y la represión, especialmente debido a las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. La impunidad que ha percutido ha generado un ambiente en el que hablar sobre ciertos temas siguen siendo riesgos o controversiales. Muchos actores políticos y sociales prefieren no reabrir heridas del pasado, lo que limita la capacidad del país para enfrentar a su verdadera historia. ¿Qué fue de nuestros antepasados durante la colonización? Los pueblos indígenas antes y después de la colonización. Antes de la llegada de los españoles, los mayas y otras culturas indígenas habían desarrollado civilizaciones complejas con conocimientos avanzados en ciencia, arte, astronomía y arquitectura. Sin embargo, su historia ha sido contada desde la perspectiva de la colonización, minimizando sus logros y reduciéndolos a simples nativos o indígenas sin importancia. Después de la colonización, los pueblos indígenas fueron sistemáticamente despojados de sus tierras, explotados y relegados a posiciones marginales en la sociedad. La resistencia indígena que continuó durante siglos ha sido omitida o minimizada en la historia oficial. ¿Qué fue del conflicto armado? Conflicto armado y genocidio. El conflicto armado interno de 1960 y 1996 es uno de los periodos más oscuros de la historia de Guatemala, pero también uno de los más silenciados. La violencia desatada entre el ejército y las guerrillas tuvo un impacto devastador, particularmente sobre las comunidades indígenas. Durante el conflicto se cometieron genocidios y masacres en las áreas rurales, que resultaron en la muerte o desaparición de más de 200.000 personas, la mayoría indígenas. ¿La discriminación tiene algo que ver? La discriminación étnica en Guatemala es un tema profundo y complejo, que ha sido en muchos casos silenciado o minimizado a lo largo de la historia. Esta discriminación tiene sus raíces en la colonización española, que estableció un sistema de castas en el que los pueblos indígenas, que conforman una gran parte de la población guatemalteca, fueron relegados a una posición inferior. Este sistema desapareció tras la independencia en 1821. En cambio, la desigualdad y exclusión continuaron. Esas fueron algunas preguntas que nos podrían ayudar sobre la historia no contada de Guatemala. Les hago la invitación a que sigan investigando sobre este tema, ya que es muy interesante e importante. Gracias.